Nacho Escalera, José Escalera Peci, 7 de diciembre de 2019. Hoy ha pasado un año desde la muerte de la abuela. Sigo sin enterarme del todo por qué murió. Supongo que son cosas de mayores que a mi edad no entiendo, y ya las entenderé en el futuro, dijo el pequeño Nacho. Con el paso del tiempo fui siendo más consciente. Alzheimer, esa dichosa enfermedad que nos quita a las personas antes de que la muerte se los lleve. Recuerdo que las últimas veces que iba al pueblo antes de que mi abuela materna falleciera, ella me reconocía cada vez menos, pero mi madre siempre me decía que eran cosas normales que les pasaba a personas mayores, ya que si me decía la verdad, a mí me iba a afectar bastante siendo un niño tan pequeño. 3 años después me empecé a dar cuenta que a mi abuelo, de parte de padre, le estaba pasando lo mismo que le pasó a mi abuela. Cada vez se acordaba menos de las cosas y era como si su memoria fuera retrocediendo poco a poco. Empezó a hablar mucho de sus padres y a hablar constantemente de la casa donde vivía de pequeño. Mis padres un día nos comunicaron a mis hermanos y a mí que aprovecháramos para ver al abuelo todos los días, que pudiésemos, porque mi abuelo cada vez se iría acordando menos de nosotros. Los primeros meses no se notaba mucho, solo con pequeñas cosas. Mi abuelo siempre estaba muy contento porque íbamos a verle, y con eso nosotros ya éramos felices. Cuanto más pasaba el tiempo, más empeoraba la cosa. Recuerdo un día que estábamos en el salón de la casa de mis abuelos, yo estaba sentado con mi abuelo al lado, mi hermano estaba enfrente nuestro y el resto de mi familia sentados en un sofá a la izquierda nuestra. Mi abuelo me preguntó quién era el que estaba enfrente nuestro. En ese momento no supe qué responder, como si me quedara paralizado por unos segundos. Era la primera vez que mi abuelo no conocía a uno de sus nietos. Desde ese momento empecé a apreciar más cada momento que pasaba a su lado, ya que podría ser la última vez que me reconociera. Cada vez se le notaba peor, algunas veces estaba muy triste y ninguno sabíamos por qué, pero al siguiente día volvía a estar igual como siempre. Muchas veces se enfadaba con mi abuela por tonterías, pero mi abuela le comprendía y volvían a estar bien. Las conversaciones sobre sus padres eran cada vez más frecuentes, y a medida que pasaba el tiempo solo recordaba cosas de su niñez. Nos hablaba también de sus abuelos y decía que se quería ir a su casa sin saber que él ya estaba en su casa. Llegaron las Navidades de 2024. El 22 de diciembre le ingresaron en el hospital a mi abuelo por una infección intestinal. Al principio iba a estar hasta el 26 ingresado, hasta que se recuperara. El 24 de diciembre, mis tíos, que estaban en el hospital con él, llamaron a mi padre y le dijeron que el abuelo estaba en las últimas. Los médicos habían detectado que su intestino había muerto y ya no se podría hacer nada. Tenía las horas contadas. Durante los siguientes días estuvimos toda la familia yendo a verle para despedirnos de él. Eran momentos duros, pero intentábamos estar felices, porque estábamos compartiendo con él los últimos momentos de su vida. Aguantó hasta el 29 de diciembre y estaba por llegar los días más duros. A mi abuela se le hicieron unos días imposibles, pero estuvimos acompañándola durante el resto de las Navidades. Mi abuelo era un gran escritor y estuvimos toda la familia leyendo escritos suyos. Tenía cartas de despedida para sus nietos, sus amigos, su mujer y sus hijos. Al leerlas fue una fusión de sentimientos indescriptible. Es como si desde hace años supiese cómo iba a fallecer, porque muchas cosas de las cartas coincidían con lo que le había ocurrido. Los siguientes días estuvimos acompañando a mi abuela todo lo posible para hacerle el sufrimiento más ameno. Las siguientes semanas mi abuela se quedó sola en el pueblo, y cuando la llamábamos se notaba en su voz que nada era como antes. Yo en vez de recordar estas navidades como las peores navidades, prefiero recordarlas con los buenos momentos que pasábamos en familia con mi abuelo, esos paseos que me daba con él después de comer, esas veces que iba a comer a su casa, esas historias que me contaba de las trastadas que hacía cuando tenía mi edad, esas veces que iba a dormir a su casa, esas veces que me llevaba a jugar al parque o esas veces que veíamos juntos a nuestro Atlético de Madrid. Como reflexión, hay que aprovechar todo el tiempo que podamos para estar con nuestros abuelos, ya que no sabemos cuándo dejarán de acordarse de nosotros o cuándo se les llevará la vida.